No fue una conversación ni una decisión compartida, fue una frase lanzada como quien comenta el tiempo, vas a encargarte tú sola de todo el proceso de conciliación financiera. Eso fue lo que dijo sin preámbulos, sin contexto, como si me estuviera informando de un cambio en el tipo de café de la máquina. Fue en plena reunión general de plantilla mientras yo aún masticaba una lasaña insípida del comedor y él lo soltó con su sonrisa de vicepresidente, nuevo pelo demasiado peinado, zapatos brillantes y esa mirada de PowerPoint permanente. Se llamaba Jaime, llevaba apenas 2 semanas en la empresa y ya hablaba como si hubiese fundado la contabilidad moderna. Anunció con tono triunfal que se cerraba mi departamento entero como si fuera un gasto innecesario y añadió que yo tenía 15 años de experiencia y que por eso él confiaba en que sabría mantener la estabilidad. Me llamó imprescindible, un ejemplo de compañerismo imprescindible. Ni siquiera recuerdo la última vez que tomé un descanso de verdad. Mediodía, pero claro, imprescindible. Su voz rebotaba en la sala como si acabara de entregarme un premio, y no la carga de 3 personas sin subida de sueldo, sin nada, solo gracias por tu flexibilidad a mi lado. Clara dejó de subrayar su carpeta de auditoría y Carlos, que llevaba solo 3 meses con nosotros, se quedó blanco. Nadie dijo nada porque no hacía falta, todos sabíamos lo que significaba. Estaban fuera desde ese momento y yo era la que heredaba todo sin derecho a réplica ni despedida. Me quedé callada, pero no por sorpresa, sino porque en ese instante supe exactamente lo que iba a hacer, porque esta vez no iba a seguir tragando. No otra vez. Ya me habían usado antes, me habían pasado por alto, me habían dado palmaditas en la espalda mientras me cargaban tareas que no eran mías, pero esta vez no, esta vez iba a dejar huella, y no una que se viera enseguida, sino de esas que aparecen cuando ya no hay marcha atrás, cuando el daño ya está hecho. Si esta historia te suena, si alguna vez fuiste él pegamento invisible que lo sostenía todo mientras aplaudían a quien lo rompía, suscríbete, porque esta historia no va solo de contabilidad, va de memoria, de respeto y de aprender a marcharse sin mirar atrás. No escuché nada más de esa reunión porque mientras Jaime hablaba de sinergias y proyecciones para el 4º trimestre, yo ya estaba mentalmente empaquetando todo lo que sabía, como cuando en las películas de atracos el hacker ya está dentro del sistema antes de que nadie se dé cuenta. Así estaba yo, ya archivando, ya catalogando, porque pensaban que me estaban ahorrando un salario. Lo que hacían en realidad era dejar sin protección la única mente que sabía cómo funcionaba el dinero de verdad en esa empresa. Tenía informes de auditoría de los últimos 10 años, plantillas, macros, protocolos de alerta, historias de proveedores, notas a pie de página con más valor que un seguro médico. Sabía que números no cuadraban jamás, los del 2º trimestre de 2021, por ejemplo, porque el entonces vicepresidente los maquilló a mano para salvar su bonus, y todo eso estaba en mi poder, guardado, copiado, duplicado, pero nunca compartido, porque ni Clara ni Carlos ni yo confiábamos en el almacenamiento en la nube. Seguíamos guardando muchas cosas en local por instinto, y ese instinto ahora me protegía. Abrí un nuevo documento y lo titulé Por si cunde el pánico, y empecé a escribirlo como quien prepara un manual de supervivencia en caso de incendio, sin avisar a nadie, no porque no quisiera ayudar, sino porque ya no se lo habían ganado. El lunes siguiente llegué a la oficina como siempre, misma hora, misma chaqueta, misma carpeta de siempre, y una sonrisa que ya no era real, era quirúrgica. Nadie notó la diferencia. Pero yo sí abrí el libro maestro de conciliaciones y lo guardé con otro nombre, copia final personal Excel. Lo metí en una carpeta protegida con contraseña en un pendrive escondido debajo de un post-it que decía recetas de Navidad. Jaime podía entrar con una orden judicial si quería, seguiría sin encontrarlo. Pasé la mañana documentando todo, cada ciclo de conciliación, cada peculiaridad de proveedor, cada nombre que hay que marcar con rojo si el sistema Oracle se cuelga y repite cifras. Me pasé horas escribiendo como si el mundo fuera a acabarse y yo tuviera que dejar un mapa. Nadie preguntó por qué no estaba subiendo nada nuevo, nadie sospechó que estaba creando una copia perfecta de todo lo que me quitaron sin consultarme. Aprendí a usar el silencio como escudo, como cuchillo, como forma de decir no sin abrir la boca. Asistía a las reuniones como siempre, tomaba notas, asentía, decía cosas como lo revisaré, gracias por la actualización, aunque por dentro pensara eres un incompetente. Acabas de aprobar un error de 42.000 euros con tu firma. Cuando Jaime se acercaba con su sonrisa de vendedor de seguros y preguntaba qué tal iba todo, yo respondía con mi mejor cara de impresora bloqueada, todo bien, manteniéndola estabilidad. La sentía satisfecho como un perro al que acaban de decir buen chico, y se iba creyendo que todo estaba bajo control mientras yo seguía retirándome poco a poco, borrando rastros, eliminando documentos antiguos, vaciando carpetas compartidas. Nadie se dio cuenta de que la carpeta Mara en el servidor empezaba a encogerse, ni de que los informes que tanto usaban ahora daban error de referencia. Todo seguía igual en apariencia, y eso era lo más inquietante, porque siempre habían dado por hecho que yo estaría ahí, que apagaría incendios, que arreglaría errores, que cubriría ausencias sin pedir nada a cambio, y eso se había terminado. Empecé a salir a las 5 en punto, ni un minuto más ni uno menos pasaba delante del cartel que decía todos somos uno, como si
fuera un mantre de empresa y me daban ganas de dejar mi carta de renuncia clavada allí con una chincheta por estética, por ironía, por dignidad. Empecé a hacer entrevistas desde el coche durante la hora de la comida con el ventilador del salpicadero encendido y la americana sobre el asiento para parecer profesional. Un reclutador me preguntó una vez por una situación de alta presión con plazos ajustados. Sonreí y conté cómo el anterior director aprobó un pago duplicado a un proveedor ya sancionado y como nadie por encima de mí lo detectó hasta que yo lo arreglé como siempre, como nunca más. Empecé a limpiar no por ellos sino por mí. Cerré hilos antiguos en el correo, guardé copias personales de todo lo relevante, borré notas delicadas del disco compartido, vacié conversaciones con Clara donde discutíamos incoherencias de proveedores y desajustes trimestrales, las reenvié a mi cuenta privada y luego las eliminé del servidor. Dejé de recordar cosas a los demás, dejé de cubrir errores ajenos, simplemente dejé de hacer ruido y poco a poco fui desapareciendo sin que nadie lo notara. Cada noche salía a las 5 exactas sin contestar preguntas de última hora, sin revisar nada extra, sin quedarme por cortesía. Nadie decía nada porque nadie vigilaba eso. Me di cuenta de que nadie sabía realmente lo que hacía mi equipo, no sabían qué documentos eran clave, qué claves se renovaban cada mes, ni siquiera sabían dónde estaban guardadas las versiones finales del flujo de conciliación. Empecé a archivar en silencio, creé un documento con el título Preguntas frecuentes de los auditores y cada vez que alguien saltaba un paso o improvisaba por costumbre lo anotaba, no para corregirlo sino para recordarlo. Cuando Jaime me preguntó si necesitaba algo le respondí con esa voz sin cuerpo que se usa para impresoras que fallan. Todo bien, manteniendo el ritmo, y él se fue, contento como si me hubiese regalado algo, sin entender que acababa de perderlo todo. Un viernes me ofrecieron una reunión de seguimiento y presenté una documentación que parecía útil, tenía gráficos, tenía fechas, tenía contexto, pero era inútil, era obsoleta. Intencionadamente elegí informes viejos, macros que ya no funcionaban, formatos que los auditores ya no pedían, y lo entregué con una sonrisa. El joven analista recién contratado me miró fascinado mientras yo hablaba de un sistema que ya no existía, con la naturalidad de quien entrega una receta caducada. Sabía que no entendería la diferencia y no me importaba porque yo ya no estaba enseñando, estaba cerrando puertas. El martes por la mañana redacté la carta. No tenía título grandilocuente ni despedida emotiva, solo un párrafo simple: comunicado de renuncia efectiva en 2 semanas, firmado con esa frialdad que a veces se confunde con paz. A las 9:03 la envié. A las 9:09 el edificio ya murmuraba, no en voz alta, más bien como se murmura en misa cuando alguien se desmaya. Mara se va, eso se puede hacer. ¿Y el auditor qué vamos a hacer sin ella? A las 9:15 ya estaba en una sala sin ventanas con Recursos Humanos ofreciéndome un vaso de agua que rechacé. La mujer se llamaba Sonia, llevaba un pin que decía Personas y Cultura, como si una chapa arreglara algo. Intentó sonreír. Estamos un poco sorprendidos. Me limité a responder con calma: me duplicasteis la carga, me quitasteis el equipo y no ofrecisteis ni una disculpa. Esas matemáticas acaban saliendo. Sonia carraspeó. Bueno, ¿crees que podrías ayudarnos con el traspaso de conocimiento antes de la auditoría? Claro, dije con la misma sonrisa que se lleva a un funeral. Esa noche preparé el material de formación, pero no el actualizado, no el útil, no la última versión del flujo de conciliaciones, ni el registro real de disputas, ni la checklist con alertas y fórmulas. No, lo que entregué fue historia, una presentación bonita con gráficos de hace 2 años, formatos obsoletos, macros rotas y estructuras que ya no se usan. La empaqueté bien, la titulé Visión histórica del proceso financiero y la entregué con aplomo. El nuevo analista me miró con los ojos brillando de entusiasmo, resaltaba con rotulador como si estuviera estudiando para una oposición. Vas rápido, le dije con una sonrisa contenida. Te irá bien. El jueves Jaime me llamó a su despacho, dijo que estaba decepcionado contigo, tenía grandes esperanzas. Quise preguntarle si antes o después de despedir a todo mi equipo, pero no lo hice. Me limité a decir: he colaborado, he entregado lo que se pidió, he hecho mi parte. Él no entendió el subtexto: nadie lo hace hasta que es tarde. El viernes mi calendario era un cementerio de reuniones vacías y cada una era un escalón más hacia la puerta que ya había cruzado en silencio. El lunes la oficina olía a urgencia, café quemado y tóner barato mezclado con ese sudor frío que solo produce la sensación de no saber por dónde empezar. Se acercaba la auditoría y todo el mundo empezaba a darse cuenta de que algo no cuadraba, que faltaban cosas, que los archivos parecían completos pero no lo eran. Algunos documentos llevaban meses sin actualizar, otros directamente eran fantasmas, enlaces rotos, plantillas antiguas, macros vacías, pero nadie había mirado antes porque todos asumían que yo estaría allí cuando hiciera falta. Alguien preguntó dónde estaba el registro actualizado de discrepancias de proveedores. Otro buscó sin éxito el flujo de conciliación del tercer trimestre. Greg, el analista nuevo, sacó una carpeta llena de capturas impresas que no servían para nada. Clara ya no estaba, Carlos estaba freelanceando en otra ciudad, y yo estaba en mi mesa con una taza de limón y jengibre y una sonrisa tranquila, no burlona, no cruel, simplemente libre. A las 9:15 Recursos
Humanos me llamó a la sala de reuniones, necesitaban mi ayuda porque los auditores estaban haciendo preguntas que solo yo sabía responder. Encendí mi ordenador, lo apagué despacio y dije ya he terminado, hoy termina mi jornada a las 9:30, y son las 9:40. No con rencor, con hechos. Sonia tartamudeó, pero si todavía es por la mañana. Lo acordado fue que mi último día terminaba a las 9:30. Le entregué mi tarjeta de acceso como una ficha en una partida de cartas y me puse el abrigo. Tendréis que responder vosotros ahora. Salí sin mirar atrás. Al fondo se oía al director financiero levantar la voz preguntando dónde estaban las plantillas de febrero. Alguien murmuró esa fecha no existe, pero yo ya no estaba allí, ya no pertenecía a ese lugar, ya no era su red de seguridad, era una sombra que se desvanecía y por fin podía respirar sin peso, sin rabia, solo descanso. El informe de la auditoría cayó como una piedra en un estanque quieto y levantó más barro del que querían ver. Lo declararon negligencia operativa con deficiencias estructurales en los procedimientos de conciliación severas, lagunas documentales y recomendación de congelar toda expansión externa. La traducción era clara: los planes de crecimiento muertos. El director financiero bajo revisión interna. Alguien encontró un correo antiguo donde le pedía a mi equipo maquillar cifras. Eso bastaba para enterrarlo entre papeles durante meses. Y Jaime fue reasignado a desarrollo estratégico de negocios, una frase que no significa nada, y que en su caso era perfecta. Su nuevo escritorio estaba al lado de la impresora y según decían temblaba cada vez que alguien sacaba un informe de conciliación, pero a mí ya nada de eso me sorprendía porque llevaba 3 días en mi nuevo trabajo, una oficina con ventanas, un equipo que escucha y un jefe que empieza los correos con buenos días en vez de según lo solicitado. En la primera reunión me dijeron confiamos en tu criterio, crea lo que consideres mejor. Casi lloro, pero solo asentí. Abrí el portátil y en 6 horas monté un sistema que en mi empresa anterior habría tardado 6 meses y 4 crisis en aprobar. El miércoles recibí el paquete de bienvenida: taza personalizada, chaqueta del equipo, tarjeta firmada por todo el departamento. Uno escribió por fin alguien que sabe lo que hace. El jueves el director general se pasó por mi mesa solo para decir ya me han hablado muy bien de ti. No me sonrojé, no me justifiqué, solo sonreí y dije aún queda mucho por hacer. Y así se cerró el capítulo, sin odio, sin revancha, solo con la satisfacción limpia de quien hizo lo correcto, sin ruido. Hasta que el viernes, mientras comía un bocadillo de pavo con patatas y agua con gas, me llegó una notificación: solicitud de contacto en LinkedIn de Jaime Velo. Miré 20 segundos con el tenedor en el aire. Su foto seguía siendo la misma, sonriente frente a una gráfica con flechas hacia arriba. Su mensaje decía: encantado de seguir en contacto, espero que estés bien. Cara sonriente con ojos sonrientes. Pulsé ignorar, luego más despacio pulsé bloquear. Sin nota, sin réplica, una despedida digital más elegante que cualquier entrevista de salida, porque hay puentes que merecen arder y en su luz por fin se ve el camino adelante.